Padre, gracias. Gracias eternas, Señor. Gracias. Ahí está. Está puesta o es solamente el Señor Jesús y su sacrificio. La gran mayoría de la humanidad pues no entiende la riqueza y el amor de lo que Él hizo en esa cruz. Pero la palabra de Dios se va a cumplir que la descendencia de la simiente de Abraham va a ser como la arena del mar, que representa a Israel, como el polvo de la tierra, que representa a los árabes, porque también hay simiente de Dios allí, muchísima. Y como las estrellas del cielo, que es la iglesia de Cristo. Pero eso si lo atribuimos solamente a este tiempo presente, somos la minoría. Si lo vemos solamente en ese tiempo, creo que seríamos quizá un 1 o un 2%. Pero si lo vemos desde la perspectiva de todas las épocas, generaciones, tiempos, edades, de lo que tiene que ver con la tierra, pues sin duda es muchísima gente, muchísima gente. Y eso es algo que se va a cumplir. Se va a cumplir porque está escrito y ha sido el deseo de Dios. Hubo gente salva antes del sacrificio de Cristo, ellos fueron salvos en esperanza. En esperanza porque desde la caída del hombre, el hombre queda desnudo y lo que hacen los adanes es que se cubren con hojas de higuera. Higuera es Israel, y eso representa que había esperanza de salvación en la promesa que se iba a cumplir años más tarde cuando el Señor Jesús viniera a morir en la cruz. Y eso nos permite a nosotros entender que el sacrificio de Jesús verdaderamente es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Que su alcance no solamente fue en la tierra, sino fue en los cielos, porque por medio de él se hizo la paz de lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Cuántas creaciones el Señor había creado, valga la redundancia de palabra, antes de crear al hombre. Muchísimas, muchísimas. Los mundos o los universos fueron creados por él, y nosotros tenemos la mentalidad de una eternidad, pero la Escritura nos enseña que Dios es Dios de una eternidad a la otra. Eso nos permite entender que hay muchas eternidades, pero que todas ellas están metidas en una eternidad sin principio ni fin, que se llama Dios, la esencia divina. Pero el sacrificio de Cristo, nosotros lo hemos recibido por la fe, y por la fe entendemos muchas riquezas que
que hay en ese sacrificio y en la persona de Jesús. Pero no alcanzamos a entender a plenitud todo lo que en realidad es. Entendemos un poquitito de ello, lo suficiente como para haberlo recibido como nuestro Salvador, lo suficiente como para poder ahora disponer nuestro corazón para buscarlo, para seguirle, como decíamos en una de estas enseñanzas, y para mantenernos dentro del camino. Pero su sacrificio es imposible entenderlo con la mente natural, por eso es que el hombre no entiende el sacrificio ni la persona de Jesús, porque si lo hubieran entendido, dice la Escritura, no lo hubieran crucificado. Pero era necesario que Él muriera en esa cruz por nosotros, tal y como lo enseña la Escritura. Dios es Dios y Dios pudo decidir otra manera de cómo el hombre pudiera ser salvo sin tener que ir su hijo a ese sacrificio tan cruel. Pero hay cosas que no las entendemos ahora, pero las entenderemos después. Hay muchas cosas que no entendemos y me recuerda uno de los mensajes que prediqué ya con el pastor Manuel en Chimalhuacán. Le decía, lo inefable de Dios es imposible entenderlo. Es imposible entender cómo es que ahora dentro de nuestro ser nos sentimos salvos, nos sentimos hijos, nos sentimos protegidos. No sabemos cómo sucede eso, pero lo sentimos. No sabemos cómo el Señor hace un milagro, pero lo hace, cosa que la medicina ni los médicos más estudiados pueden hacerlo. Cómo es de que existe un mundo espiritual y que la única manera de verlo es con los ojos de la fe, y que algunas veces en su sola sabiduría nos permite verlo con los ojos espirituales, tener visiones y sueños e ir conociendo la voz de Dios de una manera en que mucha gente no sabe que Dios en realidad habla. Hace muchos años que una de las primeras veces que vine al Paso, Texas, yo hablaba de cómo Dios me hablaba, y se me acercó un pastor ya de años en el Evangelio y me dijo, ¿usted por qué dice que Dios habla si yo tengo 25 años de ser pastor y Dios nunca me ha hablado? Fue triste escuchar esas palabras, ¿no? Porque yo vengo escuchando la voz de Dios desde antes de mi conversión. Y aunque fue sobrenatural, nunca nadie me habló del Evangelio, sí me habló el Señor. Estaba en un carro cuando estaba preparando mi línea de cocaína y estaba mi niña apenas de 3 añitos y yo le iba a dar cocaína a ella. Había matado cuando vino la voz y me dijo, para esto te he permitido venir a la tierra, y pues yo era mundano, ¿no? Yo pensé que era uno de mis amigos, empecé a maltratarlo y decirle barbaridades pensando que era él el que me había hablado, y me bajé del carro a ver si estaba, no había nadie. Subo de nuevo al carro a inhalar la cocaína y vuelvo a escuchar esa voz. Entonces dije, no, este es Dios, este es Dios. Empezó a entrar un temor muy fuerte que me hizo que me naciera el deseo de ser cristiano, y esa palabra que me hizo ver, tuvo el cuidado de enviar a vivir enfrente de mí un amigo de Guatemala que tenía yo años de no verlo, y llega a vivir enfrente donde yo vivía, que salía con su esposa y sus 2 hijas a la iglesia, y se me metió en el corazón que los evangélicos vivían bien. ¿Cómo es que Dios mueve todas las situaciones siempre a favor de su propósito? Por eso es que dice la Escritura que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hay cosas en nuestra vida que pasan que no sabemos por qué pasan, pero pasan por
por alguna buena razón. Diga conmigo, por alguna buena razón. En veces en nuestro razonamiento podemos decir, pero es que yo no merezco esto. Yo no merezco esto que me pasa, pero preguntémosle al Señor Jesús si Él merecía todo lo que le sucedió desde el principio de su ministerio, y más todavía del Getsemaní al Calvario, si Él lo merecía o no lo merecía. Pero todo estaba sucediendo por una buena causa, por una buena razón, por un deseo de Dios, con tal de que se cumpliera su propósito eterno. Hay cosas que en realidad nosotros no entendemos y las entenderemos después, y entenderemos solamente las que Él quiere explicarnos. Recuerdo hace muchos años, en una de mis primeras idas a Alabama, allá con el pastor Reginaldo Santay, un hombre de Dios que, hermano, lo conocimos, una iglesia pequeñita y que ahora es una iglesia enorme. Dios lo ha prosperado grandemente. A mí me tocó ir en un tiempo bien complicado de mi vida, no solamente en mi vida personal, sino en mi vida ministerial. Y recuerdo que él estaba en una traila, en una casita pequeña, quizá no más de 20 almas, tal vez quizá menos. Y estaba yo cargadísimo, y recuerdo que le estaba preguntando al Señor que por qué me estaba sucediendo todo eso, ¿no? Y me recuerdo que aquella vocecita tan preciosa del Espíritu Santo me dice, así como se entretejen los huesos de una mujer, de una criatura, en el vientre de una mujer, así como se entretejen los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, así como desconoces cómo se entretejen los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, así desconoces la obra de Dios. Me dijo, no trates de entenderla, me dijo, solamente créeme. Cosas que yo que en veces no entiendes, yo te las voy a explicar, pero no te voy a explicar todas. Pero tienes que creerme, tienes que creerme. Voltea a tu hermano, dile, tienes que creerle. La fe no te da opciones, no te da opciones la fe. La única opción que te da es créele y punto. No hay opción, hermano, en este camino. Tenemos que creerle que todo obra para bien. Tenemos que creerle que todas las cosas cooperan para su propósito, no para el nuestro. Eso dice la Escritura. Aquellos que de antemano conoció, a esos también llamó, a esos también justificó, y a esos también decidió Él formarlos a la imagen de su Hijo. O sea, no hay opción, no hay opción. Aquí sea todo lo bueno que nos pasa o todo lo malo que nos pasa, todo coopera para bien. Aun cuando tú puedas decir, pero pues yo no quería esto, pero se te atravesó en el camino, tuviste que tomar ciertas decisiones, pero no era lo que estaba en tu agenda, pero esta era lo que estaba en la agenda de Dios. Por algo pasan las cosas. Si nosotros vemos la vida de un Oseas, si vemos la vida de una Noemí, que estaba viviendo en Belén, todo iba bien, Dios estaba ahí con ellos, de pronto escasea todo, toma a su esposo la decisión de irse a tierras moabitas cuando no era la voluntad de Dios. Estaba escrito que no debería de haberse ido, y sin embargo se van, allá muere Malón y Kelión, muere su marido, ella se queda con las dos nueras, una decide seguirla, a pesar de ver todo lo que le estaba pasando a Noemí. Puras desdichas. Pudiéramos haber dicho quizá hasta decir una vida fracasada. Muere su marido, mueren sus dos hijos, no les habían dado nietos, quizá el nieto hubiera sido un consuelo para ella, pero no habían nietos. Y decir, las dos lloran,
Una se vuelve a sus dioses, la otra le dice, no me pidas que te deje, porque a donde tú vayas, yo voy a ir. Pero ¿qué había visto? ¿Qué había visto Ruth? Lo único que había visto eran puras desdichas en esa casa. No había visto nada bueno. Se muere el marido, se muere un hijo, se muere el otro hijo. De pronto oye que hay abundancia de pan en Belén y decide volver a Belén y ahí va Ruth con ella. Le dice, donde tú mueras yo voy a morir. Pero le dice, tu Dios era mi Dios. ¿Tu Dios qué hizo Dios para que se le metiera a Ruth en el corazón ese Dios cuando todo lo que había visto eran puras cosas terribles que habían pasado? Sí, humanamente hablando, uno dice, uno quiere seguir a alguien que sea exitoso, ¿verdad? A alguien que sea exitoso. Pero el éxito, visto de la perspectiva humana, no es que todas las cosas vayan bien, sino el éxito, visto desde la perspectiva divina, es que aunque todas las cosas vayan mal, el hombre se mantenga pegado a Dios. Ese es el mayor éxito que podemos tener. Que no importa lo que pase o lo que nos pase, que nosotros no nos desprendamos de Él ni de su propósito. A los ojos de la humanidad, el sacrificio de Cristo fue un fracaso. A los ojos de Dios fue un éxito. Fue una victoria maravillosa. A los ojos de los hombres, el ministerio de Moisés fue un fracaso. Ni siquiera él entró a la tierra de Canaán. A los ojos de Dios fue un éxito. Un éxito lo que hizo. Entonces muchas cosas nosotros las vemos desde una perspectiva humana en veces. Y por eso es que vienen, hermanos, los desánimos. Por eso es que vienen las frustraciones. Por eso es que muchos deciden mejor colgar la toalla o los guantes, como dicen esas frases. Por eso es que muchos mejor desisten. Y cuando no se ponen a pensar que el permanecer y el seguir y no desprenderse de Dios y poder seguir con su propósito es un éxito. Es un éxito. Y que el mayor fracaso sería abandonarlo todo. Y es que, hermano, nosotros tenemos que aprender a pensar con la mente de Dios. Hay un pasaje que dice es que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y en veces nos apacentamos con ello. Pero el deseo de Dios es que sus caminos sean nuestros caminos y sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Para eso nos dieron la mente de Cristo, para que pensemos como Él piensa. Y eso es algo que tenemos que aprender en este camino, porque el cristiano se encuentra en el camino un montón de cosas complicadas. Por ejemplo, el desierto. El desierto, por no haberlo entendido, se extendió 40 años cuando eran 14. 14 días para cruzar el desierto. Pero para muchos era terrible el desierto cuando era bueno. Los problemas son buenos, amados hermanos. Las situaciones que pasamos son buenas. Porque todo obra para bien. Dile a tu hermano, ¿entiende esto? Todo obra para bien. Por algo bueno pasan las cosas. Así como desconocemos cómo se entretejen los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, así desconocemos la obra de Dios. Pero desconocemos en realidad muchas cosas, y las que Él nos explica, pues gracias a Dios que nos las explique, y las que no nos quiere explicar, pues no quiere explicárnoslas y punto. Porque si no las explica, echamos a perder su propósito. Cuando le llevan la túnica ensangrentada del hijo de su vejez, el pequeñito José, se le llevan a Jacob, lo primero que sale de la boca de Jacob dice, sin duda con dolor bajaré al Seol. Era un hombre de cielos abiertos, de oídos abiertos, de ojos abiertos. Y no le reveló el Señor en dónde estaba José. Si le hubiera revelado, hubiera ido a traerlo y hubiera echado a perder el propósito de Dios. Se lo ocultó, se lo ocultó. Y Dios miraba llorar a Jacob, y lloraba, como dice
el coro aquel, ¿verdad? Como Jeremías, oraba y oraba. Y no se lo reveló. No se lo reveló, porque si se lo hubiera revelado, o si alguien hubiera llegado a decirle dónde estaba su hijo José, o si uno de sus hermanos le hubiera dicho, papá, mira esto y esto y esto pasó, se hubiera ido buscando a ver si lo miraba por ahí. Porque ninguno de ellos ni siquiera sabían qué había pasado con José, solamente lo metieron en la cisterna. Pero ellos no sabían si José estaba vivo o no. Si hubieran dicho, pues sabes que no sabemos qué pasó, se hubiera puesto a buscarlo por mar y tierra, movilizar todos los siervos que tenía, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque le presentaron la túnica ensangrentada. ¿Quién puso en el corazón de uno de ellos llevarle y decirle, padre, mira la túnica de José? Prácticamente era Dios para que Jacob lo diera por muerto. Porque si hubiera tenido la esperanza de que estaba vivo, lo hubiera buscado por mar y tierra. Y lo hubiera encontrado. Porque como dice aquella famosa frase, preguntándose llega a Roma, ¿verdad? Hermano, lo hubiera encontrado y hubiera echado a perder el propósito, se lo ocultó. Se lo ocultó y le cerró, hermano, toda puerta de acceso para poder tener la esperanza de que estaba vivo. Dios, hermano, hace las cosas y en vez de nosotros no las entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? En vez de nos pasan cosas malas por nuestra desobediencia, pero en vez de nos pasan cosas malas por nuestra obediencia. Si vemos la vida del Señor Jesús, todo lo que Él pasó no se lo merecía. Pero sabía que tenía que pasarlo y que esa era la voluntad de Dios. El caso de David, viene aquel hombre que lo maldecía y lo maldecía y lo maldecía, y uno de sus siervos le dice, hey, ¿quién es este perro? Y dice, yo le corto la cabeza. Parece que Joab le dijo, le corto la cabeza. Le dijo, no, déjalo. Si Dios le dice que me maldiga, ¿quién soy yo para decirle que no? Dios, hermano, obra de maneras que nosotros no entendemos y pensamos que Dios tiene que estar ahí porque todo lo bueno tiene que venirnos, ¿verdad? Y que Dios está obligado, ¿verdad?, a darnos buenas cosas, y le presentamos una lista de peticiones como si fuera Santa Claus, ¿verdad?, donde le metemos la hoja con todo lo que queremos para Navidad y que tiene que llevar los paquetes ahí de regalo, hermano, y no nos damos cuenta que el reino de la luz es totalmente diferente al reino de las tinieblas, diferente al reino de los hombres. Y que nosotros estamos, hermano, en un reino en donde nuestra dependencia es total de Él, y que no importa lo que pase, hermano, la mentalidad no se tiene que desprender de que todo obra para bien, y que no podemos decir, pero es que esto no me lo merezco. Y hay cosas que quizá en el entendimiento que tenemos, pues no lo merezco, Señor. Hice lo mejor, pero aunque tú hagas lo mejor por alguien, Dios sabe, Él es el que está trabajando cada alma, cada vida, y Él sabe lo que está haciendo. Y lo que tenemos que descansar es que todo lo hace bien. Diga conmigo, todo lo hace bien. Eso dijeron los religiosos de aquel tiempo. Imagínense, los religiosos al final reconocieron que Él todo lo hacía bien. Le buscaron qué había hecho mal. No había hecho mal nada. Todo lo hacía bien. A su manera. A su manera. Su manera es perfecta. Perfecta. A mí me bendijo mucho esto porque yo veo, hermano amados, que este pasaje que leímos era un tiempo muy, muy, muy difícil para el Señor Jesús. El tiempo más difícil que ningún ser humano jamás ha pasado por un tiempo tan difícil como él. Creo que no habrá alguien que pueda pasar por ese momento tan difícil, hermano. Es un tiempo muy difícil en donde todo
todo el peso de las tinieblas se vino sobre él, hermano. Cuando a mí el Señor me llevó al Calvario, que me llevó en un arrebatamiento, le dije un día, Señor, yo quisiera ver tu sacrificio. Y llego, hermano, y vi un pedazo de carne colgado. ¿Usted ha ido a la carnicería donde ve los pedazos de carne? Un pedazo de carne, hermano. La película de Mel Gibson no es nada comparado. No quebraron ningún hueso, pero era un pedazo de carne. Y volteaba yo a ver unos se estaban burlando, otros estaban riendo, algunos platicándose, otros indiferentes, un montón de niños corriendo en medio ahí, porque estaban acostumbrados a ver que cada rato crucificaban gente. Y para ellos era ya normal, corriendo, jugando los niños. Miraba mujeres, hermano, que estaban nomás observando, indiferentes. Miraba mujeres llorando, hombres llorando, algunos nomás observando. Mientras sucedía todo lo del sacrificio. Era un pedazo de carne el que estaba colgado. Fue desfigurado totalmente. Lo que él atravesó, hermano, nosotros no lo hemos atravesado. Quejamos por padecimientos que sí verdaderamente los sentimos y nos duelen, pero nada comparado con el sacrificio de él. Nada, hermano, nada. Nada comparado con lo que él padeció. El tiempo tan difícil, hermano, para un ser humano. Con una carga, sumado a eso, con una carga, hermano, pesada sobre sus hombros, tan pesada en gran manera, que era la responsabilidad de la salvación eterna del hombre. Nosotros no llevamos, hermano, ese peso, llevamos un peso sobre nuestros hombros, pero no es nada comparado con lo que él hizo, con el peso que él llevaba. Enfrentando, hermano, a un sistema de maldad, a todo el sistema de maldad, dispuesto a frenar a toda costa que ese sacrificio no fuera perfecto. Querían dar a beber hiel, porque si él hubiera bebido esa hiel, existiera la amargura en el corazón del cristiano. Y no, eso fue desarraigado. Si alguien se amarga dentro del cristianismo es porque no ha entendido en realidad en dónde está su ayuda. Hay muchas cosas que le suceden al creyente que si no sabe en dónde ponerlas, a dónde llevarlas, puede llegar a amargarle la vida. Y eso es una de las cosas que el diablo quiere. El diablo es inteligente, más inteligente de lo que nosotros pensamos, y el Señor nos reprenda. No necesita meterte a pecar para hacerte la vida miserable. Él solamente te pone cargas y cargas y cargas y cargas y cargas y cargas a tal grado que aborrezcas el evangelio, te amargues la vida y te desgració la vida. Si no has aprendido a ir a sus pies a poner todas las cargas, todas las situaciones que acontecen en tu vida. Él sabía, él lo que quería era frenar. Usó uno de los más consagrados cuando llama a Pedro, lo llama aparte, dice, ¿cómo tú vas a ir a morir de esa manera? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué era lo que quería? Era manosearle sentimiento para frenarlo de ir al sacrificio. En el camino quisieron frenarlo. Bájate de la cruz para que creamos. Lo que quería el diablo era que se bajara de la cruz. Muchas veces en nuestros padecimientos lo que el diablo quiere es que renuncies a ser ministro, que renuncies a ser cristiano. En momentos complicados no quiere que tú sigas adelante. Él te quiere ver hundido allá, hermano, fuera. Arrepentido de haberte convertido al cristianismo. Él lo que quiere es verte derrotado, fracasado, hermano. Allá afuera, que tú abandones lo que Dios puso en tus manos. Él no quiere que cumplas el propósito de Dios. El diablo es astuto, por eso es que en veces, hermano, alborota las cosas en la iglesia con tal de que tú te canses y renuncies y reclames. Cuando lo que Dios quiere es que seas como un cordero mudo, que estás ahí, hermano, para cumplir propósitos de Dios.
Es tan asombroso. Lo mismo, hermano, por lo mismo fue que en todo el proceso, porque el diablo quería frenarlo, desde el Getsemaní al Calvario buscaron la forma de que perdiera el control de sí mismo y se arrepintiera de lo que estaba haciendo para el Padre. Eso es lo que el diablo quería. Frenarlo. Por eso es que, hermano, fueron padecimientos, le escupieron, como me das asco, le arrancaron la barba, le dieron de garrotazos, hermano. Le pusieron una corona de espinas porque el diablo odiaba sus pensamientos, odiaba su forma de pensar. Le clavaron sus manos porque odiaba el diablo sus obras. Le pusieron un clavo en los pies porque odiaba al diablo su caminar. El diablo, hermano, con toda la hazaña posible, se vino sobre él porque no quería que fuera a la cruz del Calvario. Sabía el diablo que si en la cruz del Calvario él llegaba perfecto en alma, espíritu, en pensamiento, en sentir, en amor hacia la humanidad, le puso dos ladrones a la par para que lo injuriaran de tal manera que él respondiera de una manera contraria a como el Padre quería. Y sin embargo, se le revela el acróstico, el Yeshua, el Hanosri, el Wimelech, el Hay de Judem. Se le revela el acróstico y le dice: Jehová, tú eres Jesús. O Jesús, tú eres Jehová. Y lo salva. Cosa que no era lo que el diablo quería. Quería que ahí Jesús perdiera el control de sí mismo y pudiera refutarle o incluso amenazarlo, y sin embargo lo salvó. Bueno, nosotros padecemos cosas injustas de los hombres. Y Dios quiere que respondamos como Él responde. El diablo quería que Jesús perdiera el control en ese momento crucial de la consumación, en ese momento tan complicado, tan difícil, en la consumación del sacrificio. Nunca, diga conmigo, nunca desprendió su mirada del Padre. Sabía que Él tenía y estaba haciendo la voluntad del Padre. Y que en esos momentos tan difíciles solamente contaba con el Padre. Prácticamente lo tenía todo. Pero era Él quien estaba sintiendo en su carne, alma y espíritu los dolores. Pero lo estaba haciendo con gozo. Por el gozo puesto delante de la cruz, sufrió la cruz. En vez de nosotros no hemos aprendido de Él, nos pasa algo y nos quejamos. Y quizás hasta pasa por la mente que ya no quiere seguir. Y quizás te pasa por la mente: ya no me voy a congregar. Y empezar a culpar a medio mundo sin saber que eso te está obrando para bien de tu vida. Que Dios tiene un propósito y que los propósitos de Dios siempre son buenos. Él tenía al Padre de su parte. Lo tenía todo. Diga conmigo, lo tenía todo. Pero los dolores los estaba sintiendo en su alma, en su carne, en su espíritu. Pero él sabía que no era en vano. Hermano, esto no es un camino de afanosa labor. Esto no es en vano. El buscar a Dios no es en vano. El ser fiel a Dios no es en vano. El aguantar injusticias, eso no es en vano, hermano. Nada es en vano en este camino. Todo lo que suceda, sea bueno o malo, todo tiene un propósito bueno en Dios. No tenemos la mentalidad de que como somos cristianos ahora todo tiene que ir bien. ¿Y qué cuando todo va mal? ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos el bien de Dios? ¿No recibiremos el mal? Dios estaba tratando con su vida. Guardó su fe. Él mismo dijo después: sé que cuando salga de esto saldré como el oro. Estaban refinando su fe. La fe tenía que ser probada. Muchas veces pasan cosas, hermano, en nuestra vida. Y nosotros tenemos que abortar la mentalidad natural, porque la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Tenemos que entender a Dios por medio de la fe y saber que no tenemos opción.
Que la fe es buena. Diga conmigo, la fe es buena. La fe es productiva, la fe es positiva. Entender, hermano, que Dios sabe lo que está haciendo. No está ajeno a todo lo que está pasando. Y que si alguien tiene cuidado de nosotros, es Él. Todos abandonaron al Señor Jesús. Todos. Pablo, hermano, dice en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. ¿Pero quién estaba con él? Dios. Todos me abandonaron. Hasta sus mejores cuates lo abandonaron. Nadie estuvo con él. A nadie le importaba Pablo, pero le importaba a Dios. Y nos damos cuenta, hermano, que nosotros pasamos situaciones difíciles. Nosotros estamos en medio de un mundo de tinieblas y que cada día serán más. Hace casi 2000 años dijeron, quedó escrito, la noche está muy avanzada. Si la noche estaba muy avanzada en aquel tiempo, imagínense en este tiempo. Imagínense en este tiempo, donde las tinieblas van a ser cada día más. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó el Corderito Pascual como un legado. Él nos dejó un legado. Eso es lo que me dijo el Señor ahí en la oficina ahorita. Él nos dejó un legado de seguir sus pisadas. Pues seguir sus pisadas para que destilan grosura y pensamos todas las bendiciones materiales que podamos recibir. Pero la grosura implica también muchas cosas contrarias, desagradables o malas que pasan en nuestra vida, que son una bendición. Todo lo que él padeció fue una bendición. Todo lo que padecemos, hermano, por otros, por amor a otros, es una bendición para nosotros. Él lo padeció por nosotros. Por amor a nosotros. Nosotros estamos en medio de un mundo de tinieblas. Debemos de seguir el ejemplo como legado en cuanto a nuestro servicio al Padre. Y por amor a las almas. Ministros por amor a las almas. Igual que el Señor Jesús lo padeció por Él, no lo padeció por amor a las almas. A veces, como repito, pasemos injusticias de los hombres que se dejan usar por el diablo para frenarnos de hacer el trabajo que Dios puso en nuestras manos. Conocí un hombre en Chile. Un día me llama triste, hermano. Me dice, el evangelio no es el mismo, pastor, me dijo. No es el mismo. Le digo, ¿qué te pasó, Freddy? Le digo. Dice, me dividieron la iglesia. Mi hijo mayor, hijo genético, y su brazo derecho en la iglesia, me dividió la iglesia. Me dejó 2 almas, se los llevó a todos. Mano, qué terrible. Le digo, no, siervo, no pienses así. El evangelio es precioso, es glorioso, es hermoso. El evangelio nunca va a cambiar, los que cambian son los hombres. El evangelio, que no dejes que el diablo te meta eso en el corazón. El evangelio es precioso, el evangelio es hermoso. Estaba decepcionado, hermano. Me llama otro pastor de Canadá, me dice, me dividieron la iglesia. Mi madre me dividió la iglesia. Le dije, échale ganas, dale para adelante. Como me recuerdo, le digo, para atrás, digo, ni para agarrar aviada. Le dije, tú sigue, dale para adelante. Nosotros, amados siervos, debemos de seguir el ejemplo, el legado que nos dejó el Corderito Pascual. No desmayar. Que nada nos frene de complacer al Padre por amor a Él, por amor a las almas. Por esas almas que aman a Jesucristo. Hay almas que aman a Cristo, hermano. Y en unos momentos difíciles en el ministerio, dije, Señor, esto está fuerte, no aguanto esto. Y tuve un sueño donde llevaba hermano, aquí a un niñito,
y llevaba a otro niño acá. Y este que llevaba aquí, hermano, era problemático. Lo llevaba aquí, uno bien tranquilo. Y me dijo, quita tus hombres del que llevas jalando y arrastrando, ponlos en el que llevas sobre los hombros. En vez del pastor, hermano, tanto problema, se sube al púlpito a descabezar ovejas por culpa de alguien que le está haciendo la vida imposible. Cuando hay que poner los ojos, hay pueblo de Dios que ama a Dios, por amor a ellos. Había simiente satánica en el tiempo del Señor Jesús, la había. Jesús sabía, hermano, cuánta gente del Getsemaní al Calvario lo atacó, le escupió. Pero él sabía que había gente que se iba a salvar. En veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, el privilegio que tenemos en Dios y que el mal va a acrecentar cada día más. Pero debemos de seguir el legado del Corderito Pascual. En medio de ese momento tan fuerte, clamó al Señor, Elí, Elí, lema sabactani. Nunca desprendió sus ojos del Padre. Y al mismo tiempo el Padre se complacía de lo que estaba haciendo el Hijo. Nunca quitó sus ojos del Padre. Los religiosos pensaban que estaba llamando a Elías. Pero, ¿podía Elías ayudarlo? No podía ayudarlo. Elías no podía hacer nada. Quizás si lo hubiera llamado, hubiera llegado. Se le presentó en el monte de la transfiguración. ¿Pero en qué podía ayudarlo? En nada, era la voluntad del Padre que estuviera ahí. Dijeron, veamos a ver si viene a ayudarlo en eso. El Señor Jesús amaba a Elías. Diga conmigo, amaba a Elías. Y Elías lo amaba a él. Pero no podía ayudarlo. Era la voluntad del Padre que Jesús estuviera ahí. Pero él no estaba llamando a Elías. Él estaba diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Si bien es cierto, fue un momento de abandono, pero en realidad Dios estaba con él. Nunca lo abandonó, pero lo tenía que abandonar por un momento porque ese es el abandono que representa el lago de fuego para muchos. Pero nunca, hermano, lo abandonó. Muchos pensaron, hoy ama a Elías. Jesús tenía gente que lo amaba. No podían hacer nada, hermano. Si alguien hubiera querido bajarlo de la cruz, hubieran podido, hermano, aquellos que lo amaban. Si hubiera armado, hermano, como dicen, un zafarrancho ahí con tal de bajarlo. Pero ellos sabían que no podían bajarlo, que no debían bajarlo. Habían entendido que tenía que morir. Les dolía a ellos también, pero no podían hacer nada. Nosotros tenemos gente que nos ama, que nos aprecia. Pero en nuestros padecimientos, en nuestros tratos, en lo que el Padre quiere que pasemos, no podemos hacer nada. Ustedes tienen un apóstol que los cubre. Ustedes son los que padecen. Yo no puedo hacer nada por eso. Quizás si fuera material podría decirle, bueno, les mando un poco, los ayudo con algo. Pero yo no puedo evitarles sus momentos difíciles. Sé que Dios los está formando. Sé que Dios decidió que pasen por ciertas cosas. Pero yo no puedo evitarles. Los padres no podemos evitarles los sufrimientos a los hijos. Una de las cosas que más le duele a un padre es que un hijo o una hija se enamore de alguien que no le corresponde. Usted los ve llorar y no puede hacer nada. Usted no puede evitarle sus propios golpes, sus propios dolores, porque ellos están aprendiendo, están siendo formados. No puede, y usted llora, y usted clama a Dios, Padre, mira,
mis hijos, pero usted no puede evitarles eso. Usted le parte el alma igual como le partía el alma al padre al ver a su hijo. Entonces, cuando ustedes me comentan de las cosas que les pasan en el ministerio, ahí me duele. Todo lo que puedo hacer es orar. Yo puedo darles un abrazo y hacerles en el hombro así, échale ganas, pero nadie les va a hacer sentir ese apoyo tan fuerte como es Dios. Jesús amaba a Elías amaba al Señor. Si lo hubiera llamado, hubiera venido Elías, pero ¿en qué podía ayudarlo? Si sabía que no podía hacer nada porque era voluntad del Padre que estuviera en esa cruz. En vez de ustedes como ministros ven los padecimientos del pueblo y les duele, pero usted quiere tener un pueblo que no tenga problemas, que estén tranquilos, que todo les salga bien, buen trabajo, buena casa, buen carro, buena relación familiar, matrimonial, con los hijos. ¿Usted cree que todo esté bien, hermano? Y sumado a eso, que la cherry del pastel, que todavía les den su residencia o su pasaporte o su visa para que vayan y compren en El Paso. Y que todo esté bien, ese es el deseo nuestro, pero en veces tienen que pasar cosas. Aún cuando usted sea un buen pastor y les enseñe, y les enseñe, y les enseñe, y les enseñe, y los exhorte y los aconseje, Dios les permite que pasen cosas, porque al final de cuentas es su pueblo, son sus almas. Él sabe cómo tratar con cualquiera. Yo quisiera que todas las iglesias prosperaran, que todos estuvieran bien, que no hubieran problemas, que ustedes siempre, hermano, no se quejaran, que solamente hablaran de todo lo bueno que Dios hace, y de hecho eso sería lo bueno, ¿verdad? Lo excelente. Pero a veces no podemos evitar hablar, hermano, de cosas que nos pasan. ¿Pero qué puedo hacer yo? Agustín puede llamar a Jerry, puede llamar a Vicente, puede llamar a alguien. Manuel puede llamar a alguien, puede llamar a otro consiervo. ¿Pero qué puede hacer el otro consiervo? No puede hacer nada. ¿Alguna vez usted me ha oído quejarme con usted? Quizás tal vez le comento de alguna lucha que tengo. Pero quejas no va a escuchar, hermano. Porque pues, si es la voluntad de Dios, usted me puede dar una palabra de aliento, ¿verdad? Si la siente verdaderamente o no la siente, ese ya es un asunto suyo, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser como aquella famosa frase cuando alguien muere, ¿verdad? O sea, y lo primero que usted dice es, lo siento. En veces no es cierto. Usted no está sintiendo nada. No es su familiar. Es una frase, hermano, que de alguna manera va con la intención de amortiguar un poco el dolor que está sintiendo la otra persona, pero usted no le puede evitar sus dolores. Hermano, en este camino nosotros nunca debemos de desprender nuestros ojos de Él. A veces estamos rodeados de gente que nos ama, nos aprecia, ora por nosotros. A veces también hay gente, entonces toda esa gente, hermano, que nos ama. También hay mucha gente, hermano, que ahora nos hace la vida de cuadritos. Gente injusta, gente que paga mal por bien. Y podemos darnos una palabra de aliento. ¿Por qué cree que Pablo le decía a Timoteo, siento mucho gozo al acordarme de tus lágrimas? No le dice, siento mucho dolor al acordarme de tus lágrimas. No, porque Pablo, cuando miraba a Timoteo, lo miraba llorar y decía, Señor, yo no puedo amortiguarle nada de lo que le está pasando, eso solamente lo puedes hacer tú. Pero me da gusto, me da gozo ver lo que está ahí, postrado en la brecha, clamando. Eso es lo que me produce gozo, ver que ahí está. Hermano, yo me gozo cuando digo, ustedes me comentan que un problema. Lo que yo puedo hacer es orar, pedirle al Señor que los fortalezca. Pero es todo lo que puedo hacer. Yo no puedo evitarles sus dolores, no puedo evitarles sus lágrimas, como usted no lo puede hacer con sus hijos. Ver llorar a un hijo, verlo padecer, verlo sufrir, hermano, es terrible. Y aún con todo y eso, en veces hay padres que no entienden a los hijos.
Y hay que enseñarles que siempre, que nunca quiten sus ojos del Señor. Recuerdo hace algunos años me tocó predicar allá en Toluca. El pastor me invitó, el pastor Pedro, que ya partió con el Señor. Ahora que viene para acá, fíjese que da la casualidad que me invitaron el día sábado. Se acaba de recibir la hija de uno de los hombres más prominentes aquí en Toluca. Y pues yo quiero que usted comparta, dice, ya que viene para acá, porque quieren que ore por ella, quieren una palabra, comparta con ellos. Ahí estaban, hermano, gente de la política, de la policía, ahí estaban, hermano, en esa reunión. Yo les dije, oh, Señor, estaban sus maestros, los maestros de la universidad, y gente, hermano, de la élite, por decirlo de esa manera. Yo le dije, Señor, dame una palabra para esta muchacha. En realidad es para esta muchacha. Y entonces el Señor me habló a mi corazón y en medio del mensaje estaba yo predicando. Para ir a la esencia del mensaje, me acuerdo que le dije, mira, aquí están tus profesores, gente estudiada, preparada, te enseñaron esta carrera, hay gente que conoce a tu familia, estaba el gobernador de ahí del estado de Toluca, estaban hermanos policías, altos jefes de mando, hermano. Y le digo, todos gente respetable que de alguna manera busca por el bien de este estado, pero te han ayudado, te han aconsejado, te han apoyado, santos padres, con respeto que ellos se merecen. Le dije, gracias a Dios por ellos, pero una cosa quiero decirte, en tu vida ninguno de ellos te va a aconsejar como el Señor Jesús. Le dije, nadie. Le dije, con el respeto que ustedes se merecen. Y me habló el Señor en aquel pasaje cuando los religiosos habían mandado a los alguaciles a que fueran a apresar a Jesús. Iban hasta endemoniados, quizás hasta planeando cómo le iban a agarrar, cómo le iban a apresar y qué le iban a hacer y cómo le iban a golpear. Pero cuando lo escucharon hablar, las palabras empezaron a cambiar su ser interior y volvieron sin él. ¿Por qué no le trajisteis? Y le dijo, nunca nadie ha hablado como este hombre. Aquí, hermano, pueden haber apóstoles, pastores, ministros, todas las ovejas pueden tener un pastor, como es lo que está escrito. Cada oveja tiene que tener un pastor. Como está escrito, cada siervo tiene que tener un apóstol. Y hay gente que nos ama, nos aprecia, pero a nadie le importas al 100% como le interesas a él. Y aun cuando le importes a tu pastor y aun cuando le importes a tu apóstol, lo digo porque hay un montón de apóstoles y hombres bajo otras coberturas, pues importarles al 100%, pero nada podemos hacer. Tú tienes a el Señor. Ese es el legado que Él nos dejó. Él tenía gente que lo amaba. Pudo haber llamado a Elías, pero Elías no hubiera podido hacer nada. Muchas veces es bueno descargarnos, hermano, descargarnos de muchas cosas que nos pasan, pero en realidad el único que te puede ayudar es el Señor. Tú como ovejas puedes ir con tu pastor. Dice, tengo este problema y tengo este problema y tengo... ¿Y qué puede hacer el pastor? ¿Solucionarte el problema? No puede. Ayudarte un poquitito quizá pueda. Orar por ti y hacer una oración de las que nacen de lo profundo del corazón. Puede hacerlo con el deseo de que Dios te auxilie, pero Él no te puede solucionar el problema. Por eso es que no es correcto culpar al pastor cuando algo malo te pasa. Es Dios tratando con tu vida. No es correcto decir que el apóstol nunca me llama.
Hermano, a mí me pasan cosas, yo nunca te llamo para quejarme. Un hermano una vez me dijo, si algunos de ustedes lo conocen, Freddy Rivas se llama, fue mucho tiempo bien amigo mío. Había una identificación muy íntima con él, antes de que yo fuera pastor. Éramos tan amigos que cuando comencé el ministerio me prestaba su lancha, me la iba a traer yo a Los Ángeles para ir a pescar con los poquitos hermanos que tenía, porque estábamos comenzando el ministerio en San Diego. Nos íbamos allá al mar de San Diego a pescar tiburones, llenábamos botes de 5 galones de tiburoncitos y luego hacer un ceviche para toda la iglesia, que éramos pocos. Y me fue de la patada, hermano, en el principio del ministerio. Terrible, 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 hermano. Tenía un carrito Toyota Corolla verdecito, año 76 me parece que era. ¿Cómo corrí ese carrito? Vivía en San Diego, me iba a Los Ángeles a trabajar porque pues, tenía que buscar la forma de cómo suplir. Mi pastor nunca me dio una ayuda. Es más, nunca oró por mí cuando salí del ministerio. Nunca. Fui el primer pastor que salí a llamada final. Nunca oró por mí. Cuando yo le dije que mi corazón estaba en Tijuana, estaba yo atendiendo una obra en Monrovia que comenzaba, ya habían almas, ya había música, ya habían sillas, ya había lugar, hermano, y yo le dije, mi corazón no está en Monrovia, mi corazón está en Tijuana. Me dijo, ¿te irías para Tijuana? Yo iría para Tijuana, yo amo México, yo no quiero nada con Estados Unidos. Total que salgo, me dan $1,000. Prácticamente no era nada. Yo tuve que ver la forma de cómo arreglármelas para poder conseguir un apartamento, etcétera, etcétera. Dios acomodó las cosas, abrió puertas. Yo tuve que tocarlas, eso sí. Empezó a ir de la patada. Me iba a trabajar a Los Ángeles. Estaba atendiendo Tijuana. Me recuerdo que me iba el lunes temprano, regresaba martes en la tarde. Quedaba a dormir en mi carro porque no quería molestar. Conocía muchos hermanos que me amaban mucho, pero yo no quería molestarlos. Me quedaba a dormir en mi carrito. Salía del culto, del trabajo el martes, me iba a San Diego, un baño, íbamos a Tijuana a predicar. El miércoles temprano me regresaba a mi trabajo, el viernes en la tarde salía otra vez, me venías a San Diego y hermano, y ahí predicaba y luego atendía el domingo y el lunes, y así tuve por 3 meses. En esos 3 meses me robaron mi carrito. Me robaron mi carrito, hermano, un carrito sencillo, hermano. Me lo robaron. Le dije, Señor, no tengo carro. Me recuerdo que puse a orar, Señor, ¿dónde está mi carro? Dime, porque cuando me sacó de una iglesita tradicional a Ministerios Elim en aquel tiempo, antes de que fuera llamada final, el Señor me dijo, vete a la Rita y Gesh en Huntington Park y ahí me vas a servir. Yo no sabía ni quién era. Y dije, ¿qué voy a servir? ¿Qué voy a servir? Llego a esa iglesita y me meto. Era un lugar más o menos así. Había un montón de niños. Había nomás unos 2, 3 adultos, una hermana. Y ahí me metí a adorar ahí, hermano. Ya pregunto, ¿cuándo es el otro culto? Pues el viernes. Ahí voy el viernes, llego a ese lugarcito, hermano, y ahí estaba yo adorando. Y me dice, hermano, ¿usted vino a la iglesia? Me dijo alguien. Sí, le dije, aquí me dijo el Señor que me congregara. Y me dice, no, hermano, aquí es donde cuidamos a los niños, la iglesia está a la vuelta. Y ahí estaba la iglesia, hermano. Y como tenía una enseñanza de que la pintura era mala, el pantalón era malo, las alhajas eran malas, y veo a las hermanas con sus aretes, sus pulseras, bien vestidas, sus labios pintados, dije, Dios mío, si esto no es tuyo, sácame de este lugar, le dije. Era recién convertido, hermano, recién convertido, 6 meses tenía, imagínense. Continuando con la historia del carrito, me lo robaron, hermano. Y le dije, Señor, yo recuerdo cuando me sacaste de la iglesita en Paramount y me mandaste a la Rita y Gesh en Huntington Park, me diste dirección. ¿Dónde está mi carro? Me dijo, está en tal lugar. Y voy, hermano, y ahí estaba mi carrito. Ahí estaba mi carrito. Toco la puerta. Le digo, hey, este es mi carro. Este es mi carro.
Le digo, no, yo no quiero meternos en problemas. Le digo, dame mi carro, tenga sus llaves. Yes. Me vuelven a robar mi carro, hermano. Me lo vuelven a robar. Me lo vuelven a robar. Y yo dije, Señor, voy a ir a caminar, tengo que encontrarlo. De pronto sentirme por esta calle, y dije, ya, aquí lo voy a encontrar. Y ahí estaba el carrito. Ahí estaba el carrito. Y como le tenía una llave extra, ya sabía dónde estaba escondido, me subí. Y miré, con bendición, porque en aquel tiempo existían los estéreos pull-out, ¿sí se acuerdan los pull-out? Hasta con un pull-out nuevecito, hermano. Un día se me descompone mi carrito. Y ahí voy yo al autopartes en una bicicleta de mi niño, hermano. Una bicicletita. Ahí voy yo. Mi bicicletita, hermano. Y pasa un pastor en su ven del año. Pastor Viatoro, Dios le bendiga. Hermano, digo yo, ¿por qué no se paró? Y me dijo, ¿a dónde va? Yo lo llevo. Pasé cosas bien complicadas, bien difíciles, hermano. Nadie sabía eso. Yo hubiera podido ir con mi pastor y decirle, hey, necesito que me ayude. Me llama, hermano, Freddy. Me dice, vos, me dice, ya me contaron que te está yendo de la patada. Como es salvadoreño y mal hablado, me dice, ¿y por qué fregado no me llamas? Tenía como 38 loncheras de esos carros grandes, hermano, empresario de dinero. ¿Cuánto necesitas? 1,000, 2,000, 3,000, yo te las mando mensualmente, para que estés bien. Le dije, mira vos, le digo, yo sé que te puedo llamar. Yo sé que te puedo llamar y vos me vas a mandar. Pero cada vez que se me atora la carreta, te voy a estar llamando. Le dije, no, si Dios me llamó, Él me tiene que suplir. Y si es la voluntad de Dios que pase por esto, voy a aprender a depender de Él. Ah, vos tenés razón. ¿Qué lección aprendí de vos? No, las lecciones que estoy aprendiendo aquí, olvídate. Nosotros tenemos que aprender. Hay gente que nos ama, nos aprecia. Hay gente que nos odia, hermano. El diablo nos odia. El diablo quiere vernos fracasados, destruidos. Pero hay gente que nos ama. Y quizás si le contamos o le pedimos ayuda, nos va a dar ayuda. Las ovejas tienen pastores, van con el pastor, le cuentan, y quizás el pastor les va a ayudar con algo. Pero no podemos evitarle sus padecimientos. Hay que enseñarles que por algo pasan las cosas. Enseñarles a que no podemos culpar a los demás. Dios trata con nuestra vida. Dios quiere formarnos. El desierto era necesario para Israel. Era de formarlos porque ya en Canaán ya no iban a tener maná gratis. No. Les puso una nube de día, y no porque Dios quería que fueran frescos, no, quería que aprendieran guianza. Cada vez que la nube se levantaba, ellos caminaban. Quería que aprendieran guianza. Dios les estaba enseñando. No les mandó el maná diario para que ellos, hermano, estuvieran gordos y bien alimentados como nosotros, los panzones pastores. Lo que quería que así como se levantaban temprano a buscar el maná, aprendieran a buscar una palabra diaria. En este camino tenemos que vivir de una palabra diaria. Diaria tenemos que buscar. Diaria. Eso es lo que a mí me ha mantenido en este camino, con una palabra diaria. Y les puso a un Moisés. Manso Moisés. Como se debe de caracterizar el pastor. Manso. Sencillo, humilde, que ame las ovejas. Dios le dijo, te voy a destruir ese pueblo. Le dijo, no. Le dijo, ¿cómo, Señor? Algunos ni se lo merecen, pero tú prometiste, mételos a Canaán, Señor.
Les puso una autoridad para enseñarles que estar bajo autoridad es una de las mayores bendiciones y es una de las más grandes virtudes que existen en los cielos, porque fue uno de los primeros principios que violó el sistema caído y por eso se convirtió en la maldad. El Señor me dijo ahí en la oficina, en la pequeñita oficina, cabal para mi tamaño. Dile a mi pueblo que tiene que aprender el legado que yo les enseñé. Y saber que no importa las cosas que pasen. El éxito no es que todo vaya bien. El éxito radica en mantenerte con la visión de cumplir con el propósito de Dios. Aunque del final, hermano, voltees a ver y te des cuenta que te fue de la patada. Pero que de esta tierra no te vas a llevar nada más que la satisfacción. Que le buscaste y le serviste con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo único que te vas a llevar de esta tierra. Nada te vas a llevar más. Sino la satisfacción de decir, Señor, te busqué y te serví con toda mi alma. Hice lo que pude. Busqué la mejor forma de que tú siempre me guiaras, de tomar decisiones que tú me decías. Quizá algunos no me entendían y menos iban a estar en tinieblas porque las tinieblas no comprenden a la luz. Pero siempre estuviste ahí. Siempre. Siempre. Yo nunca le pedí pastorado ni apostolado. La primera vez que quise dejarlo, y quizá algunos ya saben esto, viene el Espíritu y me dice, cuando eras joven ibas y te vestías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Bien. Amén, Señor. Amén. La segunda vez que quise dejar el apostolado, porque en realidad yo estoy aquí no por el apostolado, ni por el pastorado, ni para vivir de ello. Estoy aquí porque al final amo al Señor pero sí me gusta predicar, eso sí. La segunda vez me dice, la zarza en donde Moisés cayó no tenía las espinas hacia arriba, las tenía hacia abajo. Si Moisés hubiera querido salir, se hubiera dañado. Si tú quieres salir del apostolado, te vas a dañar solo. Le dije, no, Señor, así mejor me quedo. La tercera vez que quise salir, 3 de la mañana, platicando con el Señor, le dije, Señor, yo vine al Evangelio no por esto, no por ser apóstol. Llévate a los pastores a otros ministerios, hay mejores ministerios que yo. Llévatelos, ponles en el corazón que se vayan. Yo no le digo, Señor, tráeme, no, yo le digo, llévatelos. En eso estaba yo cuando empieza el Espíritu a cantar y dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Dije, no, Señor, tú me diste algo bien rico y tengo que llevarlo. Tengo que llevarlo. Entonces, en esta semana tuve un sueño. Se me hizo raro. Llegaba yo a una casa, entraba a un cuarto y estaba un endemoniado, hermano. Entraba a otro cuarto, estaba otro endemoniado. Entraba a otro cuarto, estaba un endemoniado. Y me salió un endemoniado enorme, hermano. Y cuando lo vi, le dije en el nombre de Jesús. Y se empezó a liberar. Y era un hombre. Y entonces abrí la puerta y entraba. Y ese endemoniado se liberaba. Y entraba al otro cuarto
Y cuando entraba, el endemoniado se liberaba. Pero lo que me llamó mucho la atención es que yo no decía nada, ni decía el nombre, sino nomás entraba, pero me daba cuenta que la luz hacía una sombra. Y cuando yo pasaba, la sombra tocaba al endemoniado y era libre. Y yo me desperté y dije, Dios mío, qué raro sueño. Sí, la mente, ¿verdad? ¿Será que en mi casa hay demonios? ¿Será que en alguna casa más de bar donde hay endemoniados? Y el Espíritu me dice, con tu sombra ellos son libres. Cuando la luz alumbra. Dije, ay, la cobertura apostólica, Señor. Muchos que tienen cosas de las tinieblas, ministros, pueblo, con la enseñanza, la cobertura, van a ser libres. Pero esa sombra no la das tú, a menos que la luz venga y la forme. Yo dije, no, hay un montón de trabajo que hacer en medio de tanta doctrina. Dios, amados hermanos, ha puesto tesoros en vasos de barro. La excelente grandeza y poder es de Él y para Él sea la gloria. Pero Él nos dejó un legado, un legado. Su legado no fue una carpeta, una alfombra roja para recibir aplausos. No, no, hermano. Y más fuerte se pone el asunto cuando es del Getsemaní al Calvario. Entonces no esperes que siempre te vaya bien. Dios va a amortiguar un poquitito muchas veces y te va a dar un pequeño refrigerio. Todos los hombres de Dios lo tuvieron. Pero en este camino, en esta batalla, el diablo quiere hacernos la vida imposible, tanto a ministros como a pueblo. Pero Él nos dejó un legado. Y el legado no son sus padecimientos solamente, sino es terminar y cumplir con lo que Él puso en nuestras manos. La mayor bendición que un hombre tiene es haber nacido en Cristo y morir en Cristo. La mayor bendición es haber conocido al Señor y morir en Dios. Terminar la carrera, aunque así te haya ido de la patada, pero la terminaste. Repito, la mayor satisfacción, ¿dónde está el hermano del piano? Que puedes llevarte de esta tierra. Es que quizá muchas cosas no salieron como tú querías que saliera, pero salieron como Él decidió que saliera. Solamente cerciórate de que tú hiciste tu mejor esfuerzo. Y que un día te llame y te diga, bien, buen siervo, bueno y fiel. Para los hombres, el sacrificio de la cruz fue un fracaso. Para Dios fue el éxito. Fue, hermano, una victoria que no se puede describir. Por eso cuando te veas en momentos difíciles, aunque hayan hombres, pueblo, familiares que te amen, tú debes de tener esto en tu corazón y nunca debes de olvidarte de esto. Él siempre va a estar contigo. Siempre. Siempre. Y nunca te va a dejar. Pero hay cosas que quizá no las vas a entender. Pero nunca quites tus ojos de Él. Nunca. Ama a todos los que puedas amar.
Bendice a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Pero nunca quites tu mirada de Él. Porque la vida del hombre debe de ser cristocéntrica. Lo que tú haces, lo haces por amor a Él. Lo que tú padeces, lo padeces por amor a Él. Las bendiciones que disfrutas, por amor a Él. Quizá muchas cosas no han salido como tú quieres, pero tus deseos son contrarios a los de Él. Lo importante, el éxito que el hombre puede tener cada día, es que cada día se mantenga en la brecha. Le vaya bien o le vaya mal. Nunca olvides que aunque te sientas solo, nunca vas a estar solo. Él siempre va a estar ahí, aunque todos te dejen, aun aquellos que dicen que te aman. Él nunca te va a dejar, pueblo bendito. Siervos, Él nunca te va a dejar. Puedes llamarme si quieres, pero yo no puedo evitarte. Tus padecimientos, tus lágrimas, tus dolores, no te los puedo evitar. Dios te está formando. Oh Padre precioso, gracias por este tiempo. Este camino se trata de Jesús. Y el ministerio se trata de las almas que Él ama y dio su vida por ellas. No se trata de cantidades, no se trata de carro nuevo, de casa nueva, de trajes de marca. Se trata de almas. Padre, en el nombre de Jesús, no hay nada tan especial como tú. Este camino se trata de Él. Se trata de la persona más maravillosa que tú jamás hayas conocido. Se trata de Jesús. Canta ese canto. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Señor, por tus palabras, solamente en la música. Dile, Señor, gracias por el honor, por el privilegio que nos das de poder buscarte, de poder servirte. Queremos hacerlo de la mejor manera. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Solamente la satisfacción de haberte buscado y servido con toda el alma y todo el corazón.
Solamente la música. Hable con Él, no cante, hable con Él. Agradézcale los buenos momentos. Agradézcale los momentos difíciles. Han sido buenos. Ha aprendido, ha madurado, ha fortalecido, ha crecido su fe. En verdes pastos. Gracias, Dios. Gracias, eterno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, bendito Dios, por tus siervos. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por la obra aquí en Juárez. Oramos para que en esas tierras nos des más obras, oh Dios. Gracias por las obras allá en México, en Chihuahua, en Tijuana. Gracias por las iglesias en toda la tierra. Aquel pueblo, Señor, que te busca con un corazón sincero. Aquellos hombres de Dios que ni siquiera en veces son conocidos, pero que al igual, Señor, que el Elías, que era el único conocido en ese tiempo, aquellos que estaban en cuevas no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hay muchos hombres de Dios, Señor, que no conocemos, pero que tú sabes dónde están, que no han doblado su rodilla ante las adversidades, que no han doblado su rodilla ante los malos momentos, que sus rodillas las doblan solamente ante ti. Oramos por ellos. Tú has estado ahí con ellos y siempre estarás. Fortalece su fe. Quizá algunos, Señor, la carga es bastante pesada. Nunca será como la cruz que tú llevaste, Señor. Pero aligera, Señor, la carga. Estás formando hombres y mujeres de Dios. Con tu carácter, con tu imagen, con tu visión, con el amor y la devoción hacia el Padre. Un deseo profundo, Señor, de complacer tu corazón. Hombres valientes, Señor, que se hacen valientes en la batalla. Oh, eterno Dios, bendícelos donde quiera que estén. Su trabajo, Señor, no es en vano. Oramos por ese pueblo, Señor, que en medio de las adversidades nunca ha retrocedido. Pueblo que algunas veces se ha sentido solo, creyendo que a nadie le importa, aunque les importen a muchos que lo rodean. Pero tú has estado con ellos y nunca han abandonado la fe, Señor, aún en los momentos difíciles. No importa los tiempos, no importa las situaciones, han estado ahí. Ese pueblo y esos siervos, Señor, que se han sentido solos, en veces como Elías en la cueva, pero que al igual que ellos hay muchos pasando por las mismas situaciones, pero cumpliendo, Señor, tus propósitos. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Nos hablaste, nos bendijiste con tu palabra. Nos has hecho entender muchas cosas. Gracias, Señor, por
tanta bendición. Gracias, eterno Dios, por recordarnos lo que somos en ti, por permitirnos ver que hay mucho trabajo que hacer y que nos has permitido vivir para cumplir con el propósito que pusiste en nuestras manos. Gracias, amado Señor, por tanto amor, por tanta paciencia que nos has tenido, y por tanta oportunidad que nos has dado. Pero hay mucho que hacer todavía, Señor. Danos la fuerza, danos la salud, abre las puertas para llevar, Señor, una palabra que nazca de tu corazón. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios, por todo ese proceso por el que nos has traído. Es bueno, Señor. Es bueno porque nos has enseñado a perseverar aún en medio de toda la adversidad. Vamos en contra de todas las corrientes. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por Jesucristo. Y gracias por tu Santo Espíritu. Amén y amén.